Tal vez le pida ser mi mujer. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Vámonos. Listo. Mi muy querido y admirado señor cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León. Oye, déjame decirte que qué honor tenerte en nuestro programa de Mexicanos por el Mundo, porque eres un mexicano de lujo por el mundo. Mira, para comenzar el programa, primero siempre mando un saludo a mi colega, mi compañera en este programa, que ella está ahora en Colombia, que se llama Diana Marta Calleja. Le mando un saludo muy afectuoso. Y luego, fíjate, Mauricio, que te mando el saludo muy, muy cariñoso con el agradecimiento de la Fundación José Sacal, de la maestra Silvia Sacal, presidenta de la Fundación, de la licenciada Claire Crowdo, que es nuestra directora de operación y logística. Pero ¿qué crees? Que mando la invitación del programa y resulta que aparecen dos queridos amigos tuyos. Y me dicen, por favor, dale un abrazo muy cariñoso, Mauricio. Uno se llama Jacob Prado. Y entonces Jacob Prado me dice, oye, es que no tienes idea, llevamos Mauricio y una carrera muy parecida, y le tengo un enorme cariño y respeto. Entonces, date por abrazado, mi querido Mauricio. Gracias. Pero luego fíjate que tengo un amigo desde hace muchísimos años, lo conocí desde niño, y me dice, oye, pero es que yo también he sido amigo de Mauricio, dale un abrazo muy grande. Él es el licenciado Enrique Esteban Cepeda. Y me dice, pues, oye, también dale un abrazo. Oye, resulta que la gente de inmediato expresó tu cariño por ti. Ay, muchísimas gracias. Mira, y yo ahora te hablo de tú, no por falta de respeto, mi querido cónsul. A tu sol, no. Fíjate que esta no es una entrevista, Mauricio, esta es una charla de amigos, en la cual este programa está dedicado a ti, porque creo que tienes cosas bien importantes que contarnos, porque te tocó un consulado, quiero pensar que de los más conflictivos, porque frontera con México, El Paso, Texas, pues tiene grandes conflictos, con lo cual quiero pensar, Mauricio, que no te aburres ni un momento. Pero este programa está dedicado a ti, bienvenido. Es, como te repito, un honor el tenerte con nosotros, Mauricio, bienvenido. Guillermo, pues de entrada, primero saludarte, te agradezco mucho la invitación al programa, gracias por los saludos de grandes amigos míos, ¿no? A Jacob lo veo relativamente seguido, ahorita que está en Cancillería, y como tú sabes, él fue cónsul aquí en El Paso también hace ya unos años, ¿no? Entonces, bueno, y efectivamente hemos coincidido en varios lugares, y trabajado juntos por mucho. Enrique lo he visto, ese ya no lo he visto hace mucho, pero a Jacob sí, así que muchas gracias. Y bueno, de entrada te diría que no es un consulado conflictivo, ni mucho menos. Es un consulado muy importante, es un consulado sí muy activo, obviamente por donde está, pero eso, la verdad es que es un consulado muy bonito, es una
es una posición muy interesante dentro de nuestra red de consulados. Tú sabes que en Estados Unidos tenemos 52 consulados, acabamos de abrir dos más, uno en Oklahoma y uno en Nueva Jersey. Teníamos 50, acabamos de abrir, o están por abrirse ya los dos, pues tendremos 52, y de esos tenemos 3 en la frontera, ¿no? Y de los consulados fronterizos, yo te diría que este es un consulado sumamente interesante. Es apasionante el tema fronterizo. eh, es interesante porque la gente no necesariamente conoce los temas de frontera, ¿no? Y la frontera tiene una percepción muy mala fuera de la frontera, ¿no? Entonces todo el mundo se imagina, siempre que hablamos de temas fronterizos, pues es migración y seguridad. Pero la verdad es que hay cosas maravillosas en la frontera, particularmente la que me toca a mí, que es el Paso Juárez, y luego hablamos como región y incluimos, es el Paso Juárez y Las Cruces en el estado de Nuevo México, que es parte también de mi circunscripción, y es una zona donde hay un desarrollo tecnológico impresionante, hay innovación, hay investigación, educación. En toda esta región hay más de 30 instituciones de educación superior, por ejemplo, y es una zona totalmente binacional, con una comunidad muy binacional. Yo te diría que más o menos 68 o 70% de la gente aquí en El Paso tiene familia en Ciudad Juárez y viceversa, y se vuelve una comunidad muy receptiva, muy amable, muy colaboradora. Entonces, bueno, yo lo único que te puedo decir de esta región, sí y de este consulado, es un trabajo intenso, porque hay que estar metido en diferentes aspectos, pero es un consulado a todo dar, ¿no? Y la circunscripción, sobre todo, destaca mucho de esta región, su gente, la amabilidad, un poco que te abrazan cuando llegas y que colaboran contigo y son muy activos todos. Fíjate que yo normalmente trato, y tú corrígeme si estoy equivocado, en que le explico a nuestra audiencia y a nuestro público cuál es la diferencia entre la embajada y el consulado. Yo les digo que la embajada es quien atiende los asuntos de México y el consulado es quien atiende los asuntos de los mexicanos. Y entonces, claro, el consulado, pues, ¿cuántos mexicanos estimas que tienes viviendo en tu zona? Pues mira, mi zona de entrada, coincido plenamente con tu división de temas. Yo diría que muchos de los temas de política exterior se dividen, por ejemplo, en los bilaterales, que es precisamente lo que tú hablas, son las embajadas que llevan la relación entre países. Luego tienes los temas multilaterales, que son los temas que tratamos a través de los organismos internacionales, ¿no? Como la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo. Y tienes la parte consular, y la parte consular es precisamente la atención a nuestra comunidad fuera de México, ¿no? En el caso, déjame te digo que la protección de los mexicanos aquí en Estados Unidos es la principal prioridad que tenemos todos los consulados, la atención a nuestros mexicanos. En el caso de El Paso, mi circunscripción es el condado del Paso, el condado de Hotspur, que está un poquito más al este de donde estamos nosotros, y los 9 condados fronterizos de Nuevo México. En Nuevo México tenemos un consulado en Albuquerque, pero mi consulado ve la frontera, porque estamos básicamente pegados, ¿no? A mí me lleva media hora llegar a Las Cruces, cuando a Albuquerque le llevaría 3 horas y media. Entonces, bueno, en esa circunscripción que tengo yo, lo que es lo que cubrimos, calculamos que hay aproximadamente 650,000 mexicanos, y obviamente esto fluctúa, porque a final de cuentas aquí El Paso, como bien lo dice su nombre, pues mucha de la gente cruza por aquí y luego se va a reencontrar con familiares, con amigos en el interior de Estados Unidos, ¿no? Oye, pues
Fíjate que es bien interesante. Hace unos días entrevisté a una chica, Lupita Salazar, que trabajó en Bronzeville con nuestro amigo Rodolfo Quilantán y nos contaba todo el trabajo interesantísimo que se hace desde el consulado, tanto, tanto a mujeres que necesitan ayuda. Y fíjate que es simpático, creo que lo comenté contigo en alguna otra ocasión. Me contaba Patti Quilantán, incluso como esposa del cónsul, que un día se tuvo que llevar a unos niños a vivir a su casa porque había habido un conflicto ahí familiar. Creo que el padre mató a la madre, algo así terrible. Entonces, todo eso, cuéntanos cómo participa el consulado, Mauricio. Hijo, la verdad es que, mira, todos los, y no es nada más de nosotros, ¿no? Yo siempre que platico de nuestra red consular en Estados Unidos, digo, de estos 252 consulados, más la sección consular que tenemos en la embajada en Washington y en Ottawa también, porque además incluimos a los a Canadá, si sumas a Canadá, tenemos 5 consulados por allá. Pero bueno, un poco toda la red consular tiene los mismos programas, toda la red consular está conectada, usamos las mismas bases de datos, entonces es muy importante porque todos estamos comunicados, ¿no? Y para todos nosotros, como te decía, la principal prioridad es el tema de protección, que es cómo ayudas precisamente a los mexicanos y sobre todo, por ejemplo, en temas de, te diría, asesorías, por ejemplo, legales, en el tema migratorio, tenemos varias categorías de asesoría legal, pero por ejemplo una es el tema migratorio, y no es que nosotros demos la asesoría directamente, sí les damos unas primeras recomendaciones, pero para eso utilizamos abogados y a despachos de abogados que son aliados de nosotros, especialistas en temas migratorios, porque tú sabes que la ley migratoria en Estados Unidos cambia muy frecuentemente, entonces nuestros abogados son los que les dan ¿no? Un poco la asesoría legal correspondiente. Tenemos programas, por ejemplo, para atender cuestiones de violencia doméstica, de trata de personas, cuando los detectamos o vienen con nosotros, hay dos acciones, o los puedes canalizar con las agencias de procuración de justicia o con organizaciones civiles que atienden casos de víctimas, por ejemplo, ¿no? Uno de las acciones de protección más comunes es, por ejemplo, cuando desgraciadamente fallece un mexicano por acá, los consulados apoyamos para hacer la repatriación de los restos a México. En los consulados, por ejemplo, de frontera, algo que hacemos nosotros, mi equipo de protección va a los puentes y cuando están repatriando a mexicanos los entrevista. ¿Para qué? Pues para saber que estén bien, que no tuvieron ningún problema, si tienen algún padecimiento médico, si son vulnerables, pues que tengan una atención más cuidada a su regreso a México, checar que tengan medicinas, por ejemplo. Entonces, esa es una labor que hacemos diario. En frontera pasa mucho que tienes, como ustedes sabrán, infinidad de gente que trata de cruzar trepando la barda, y así se los recomiendan estas organizaciones de tráfico, y entonces o se caen de la barda o los empujan de la barda, entonces tenemos muchos accidentados que tienen que ir al hospital, entonces vamos al hospital a hablar con ellos, a ver cómo están, en qué condiciones están, entonces ahí hay que contactar a las familias en México, cuando son dados de alta, y si los van a repatriar al país, pues hay que coordinar a todos los vulnerables, que los podamos regresar en las mejores condiciones, entonces hay que contactar, por ejemplo, que la ambulancia de este lado se contacte con la ambulancia del otro lado y que hagamos el traspaso, o coordinamos si están muy enfermos que una institución de salud reciba a estos paisanos en el lado mexicano, ¿no? Entonces, mucho es la parte de protección que tienes que estar muy pendiente. Si hay algún accidente, pues hay que ver si hay mexicanos, dónde se llevaron a los mexicanos. Aquí hubo un caso muy sonado que fue el del 3 de agosto del 2019, que fue una balacera que
que hubo en el Walmart de un centro comercial aquí en El Paso. Y obviamente, pues ahí, tenemos protocolos muy claros, por ejemplo, para atención de emergencia, ¿no? Y ahí había que atender a los mexicanos. En este caso hubo 8 mexicanos, luego fueron 9 porque era un mexicoamericano que también acabó falleciendo. Pero bueno, hay que atenderlos, hay que atender a las familias de las personas que desgraciadamente fallecieron, a los heridos en el hospital, ¿no? Para eso, por ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard, 2 días después del accidente, estuvo aquí para hablar con las familias, para hablar con los heridos. Entonces, es parte de esta atención que se da desde arriba, desde los jefes, hasta abajo. Entonces, la protección es la parte fundamental. Luego tenemos algo que es muy importante, que es un poco el tema de documentación. Para nosotros la documentación es un tema, podríamos decir, de protección preventiva, porque tú le tienes que dar una identidad a tus connacionales. Entonces, les damos pasaporte, les damos matrículas consulares, que tú sabes que es la identificación mexicana que les damos a personas en el exterior. Damos registros de nacimiento, hacemos poderes, ¿no? Una función que no necesariamente conoce mucho, casamos gente, por ejemplo, ¿no? Yo últimamente he tenido muchas bodas aquí en el consulado. Entonces, esa es la parte de documentación que es muy intensa. Y luego tenemos las áreas de la de comunidades, que esa es un poco el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a través de nuestra área de comunidades, brinda programas, yo digo que son de corte social, porque entonces ahí viene el tema de salud. Tenemos ventanillas de salud en todos los consulados, tenemos el tema de educación, tenemos el tema de educación financiera, que se ha vuelto muy importante, y todos estos temas son para apoyar a la comunidad, ¿no? En el de salud, aquí, por ejemplo, todos los martes tengo un día de clínica y vienen aliados de nosotros en temas de salud, y entonces les toman la presión, les toman la sangre, la oxigenación, les ven la vista, y cualquiera que tenga un problema mayor se les refiere a clínicas, hospitales de bajo costo. Se les ayuda, por ejemplo, a los connacionales a navegar el tema de los seguros médicos, que aquí es un tema complicado, por ejemplo, ¿no? Entonces, salud es importantísimo. Educación, tenemos días donde tenemos muchos aliados y le informamos a la comunidad qué oportunidades educativas hay estando en frontera, tanto en Estados Unidos como en México, dónde hay becas, qué programas tienen, cómo pueden acceder a qué carreras, etcétera, ¿no? Y luego el tema de educación financiera, que es importantísimo, porque aquí es donde tú le puedes comentar a la gente por qué es importante guardar tu dinero, en qué bancos puedes ahorrar, qué se necesita. Un tema, por ejemplo, que promovemos mucho es que puedan pagar impuestos, independientemente si tienen documentos o no. Entonces, aquí los ayudamos a obtener si no tienes documentos, no puedes tener seguro social, pero puedes tener un número personal que es el ITIN, y que a través de ese puedes pagar impuestos. Ahora, ¿y por qué queremos que paguen impuestos nuestros connacionales? Porque eventualmente, si quieren regularizar su situación migratoria, si están en una audiencia con un juez y le dicen, oiga, pues yo llevo aquí 20 años y los 20 años llevo pagando impuestos, pues es una palomita para este deseo del connacional ¿no? De hacerse estadounidense, por ejemplo, ¿no? Entonces, la parte de comunidad es muy importante. Luego tenemos área de cultura, que es el tema que un poco nos unió, que es muy importante, cómo destacamos la cultura de nuestro país en el exterior, cómo le acercamos a nuestros connacionales un pedacito de su tierra con eventos culturales y temas de México, que además es un tema de estos que es poder suave, en el que pues ganas, como dicen aquí en Estados Unidos, hearts and minds, ¿no? Con el tema de la cultura. Entonces, que es una parte muy bonita y que promovemos muchísimo. Ahora, por ejemplo, con la Fundación Sacal, que esperemos poder ya concretar nuestra exhibición. Y efectivamente tenemos exhibiciones de pintura, de fotografía, conciertos. Entonces, todo lo que podemos traer, eso es lo que hacemos.
Y luego ya en el caso de frontera, digo, tenemos áreas, por ejemplo, de promoción económica, de promoción comercial, de promoción turística, un área que también ve mucho el tema de la modernización de los cruces binacionales, ¿no? Que todo va vinculado con la mejor facilitación comercial hacia Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y el apartado político común y corriente, que es de cómo nos vinculamos a las autoridades y para qué, pues para poder tener una mejor acción hacia tus connacionales, ¿no? Y cómo vas buscando que las autoridades también tengan políticas o acciones en favor de la comunidad, ¿no? Entonces, la verdad es que los consulados hacemos muchísimas cosas. Tenemos muchísimos programas que te seré sincero, yo creo que uno de los retos que tenemos todos los consulados es hacer que toda nuestra comunidad en Estados Unidos conozca todos los programas que tenemos para apoyarlos, ¿no? Con todo que usamos radio, televisión, redes sociales, es bien complicado que la gente conozca exactamente todos los programas que tenemos para apoyarlos. Ya me extendí, pero bueno. No, que me encanta, pero ¿sabes qué? Ahora quiero presumirte un poco como mi mexicano por el mundo, mi mexicano de lujo. Ahora quiero que me cuentes un poquito de ti, Mauricio, de tu trayectoria, de cómo llegas al servicio consular mexicano, al servicio exterior mexicano, porque creo que tienes una trayectoria bien interesante dentro del servicio. Entonces ahora quiero que me permitas presumirte como mi mexicano de lujo en el mundo. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, yo ingresé al servicio exterior en 1993, estudié la carrera de Relaciones Internacionales. Entonces, después de que estudié la carrera de Relaciones Internacionales, de hecho, en el segundo semestre ingresé a la Cancillería, ¿no? Desde abajo. Ahí estuve un buen rato hasta que hice el examen del servicio en 93. Pasé el examen del servicio, que como tú sabes son una serie de exámenes ahí de diversa índole, pero complicados. Entonces lo pasé, pero en ese año se me dio la oportunidad de poder irme a estudiar la maestría a Estados Unidos. Entonces me fui a Nueva York a estudiar una maestría en Relaciones Internacionales que me concentré en seguridad internacional. Y entonces, obviamente, puse como que en hold el tema de ingresar formalmente al servicio porque tenía que pasar por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos ya para finalizar el proceso. Pero bueno, entonces me fui a Nueva York. Ahí hice esta maestría de Asuntos Internacionales y se concentraba en seguridad. Y luego viendo que faltaba ahí un poquito de más fortalecer los temas cuantitativos, también solicité para hacer una maestría en Administración Pública. Entonces acabé haciendo un programa conjunto de 3 años donde tuve los 2 títulos y a mi regreso llego a la Cancillería y estuve ahí en la Subsecretaría Paramédica del Norte. Antes de irme trabajaba en la Dirección General Paramédica del Norte. Regreso ahí a la asesoría del subsecretario en ese entonces y eventualmente me fui a Canadá, ¿no? De ahí inicié en nuestra embajada en Ottawa, que de hecho dicen que estoy haciendo el tour norteamericano porque toda mi carrera ha sido Canadá y Estados Unidos. Sí. Entonces, después de ahí me fui a Canadá, estuve ahí varios años llevando temas políticos y temas de seguridad. De Canadá me trasladaron a nuestra embajada en Estados Unidos, en Washington, y ahí llevaba los temas, les llamamos los asuntos especiales. Todos los asuntos especiales para nosotros son temas de seguridad y temas de procuración de justicia. Entonces llevé ahí también varios años esos temas. De ahí me fui de cónsul a Albuquerque, Nuevo México. Ahí también estuve unos años, que fue también una experiencia muy interesante
Nuevo México es un estado también del que hay cosas preciosas, ¿no? No se conoce mucho, pero es muy bonito. Entonces, ahí tuve varios años. De ahí me pidieron reincorporarme a la Cancillería y me reincorporé en ese entonces como director general de Asuntos Especiales, otra vez temas de seguridad y de procuración de justicia, militares, etcétera. Después de eso, una colega mía salió de directora general para América del Norte y entonces me ofrecieron ser director general para América del Norte y ocupé esa posición. Y ahí pues, un poco lo que ves son todos los temas de la relación con Estados Unidos y con Canadá. Ahí fue donde me tuve la oportunidad, por ejemplo, uno de los temas que ves son los temas de frontera. Entonces ahí fue donde me dio oportunidad de poder visitar diversos puntos de la frontera, ¿no? Diversos cruces. Y un poco ahí le fui agarrando el gusto al tema fronterizo, ¿no? Y posteriormente, saliendo de esa posición, fue que me designa el presidente por recomendación del canciller y de mi jefe, que es el jefe de la Unidad para América del Norte, me designan aquí en El Paso. Y bueno, creo que ha sido una experiencia inigualable. Yo creo que es muy satisfactoria. El tema consular, yo digo que es el área donde puedes ver más de cerca el impacto que tiene una acción del gobierno mexicano, del consulado, hacia un ciudadano mexicano, hacia un connacional que vive en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que se hace tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas aquí. Entonces es una labor, la parte consular es una labor muy bonita, muy reconfortante por el apoyo que le puedes dar a nuestra población aquí en Estados Unidos. Oye, mi querido Mauricio, pero además tienes el rango de embajador, ¿cierto? No, de hecho soy ministro. Ministro. Ministro, okay. La carrera diplomática en general, el servicio exterior, la carrera que acaba en ministro. Entonces nada más esperas ya el que te designe el señor presidente por recomendación del secretario y del jefe directo de nosotros, que es ahorita el jefe de la Unidad para América del Norte. Entonces, tú ya esperas a que eventualmente te puedan ascender, pero la carrera per se acaba en ministro. Porque toda la carrera, de todos los rangos que son, asciendes a través de exámenes, ¿no? Son exámenes y entrevistas, etcétera, y puntos que haces por un lado, por el otro, y ya cuando llegas a ministro ya dejas de hacer exámenes, ya acabaste ahí, entonces ya nada más esperas a que te asciendan. A que te logren ascender. Oye, nos queda un minuto para irnos a un corte. Te voy a rogar que no te muevas, que ahí te quedes tranquilito. Vamos a un pequeño corte, ya son condiciones de la radio. Y luego ya en el próximo segmento ya vamos a llevar agua a mi molino un poquito y ya vamos a hablar un poco de tu maravillosa hospitalidad en El Paso, de la obra del maestro Sacal, de José Sacal, al cual sabes que te agradecemos muchísimo que nos ayudes a mantenerlo vivo, porque ese es nuestro cometido, nuestro trabajo en la fundación, el mantener a Sacal vivo. Y lo mantenemos vivo a base de esto. Iniciamos la gira precisamente en Washington. La tuya sería la 10ª escala que hemos realizado en los Estados Unidos, y luego siempre, fíjate que nuestro amigo el cónsul, que nos da hospitalidad, luego nos empuja a un nuevo destino. O sea que pero después del corte, ¿qué te parece? Llevamos un poco de agua a mi molino y nos ponemos a charlar de tu hospitalidad en El Paso a la obra del maestro José Sacal, ¿te parece? Con todo gusto, gracias. En un momentito volvemos, Mauricio, muchísimas gracias.
lo advertiste, o tal vez te ignore. ¿Cómo salvar al mundo sin una buena canción? El tren nunca salió, Londres se nubló, la granja se quemó y el cordero murió. La luz no regresó, Kansas se cegó y todo eso pasó. El fin del rock and roll. El fin del rock and roll. Un mató a su reina mientras bailaba su vals. En un revistero guardo toda tu tempestad. Fueron los 80, fueron los 90. El auto se estrelló sin señales de Dios. El whisky derramó, el diablo me llamó y todo eso pasó. Mentira, el fin del rock and roll. El fin del rock and roll. Fueron los 80, fueron los 90. El auto se estrelló sin señales de Dios. El whisky derramó, el diablo me llamó y todo esto pasó. Roja fue la luz que me enamoró. Rompe el corazón lo que no dolió. Rezo para ver que resucito en canción, en canción. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Regresamos, mi querido Mauricio. A la orden. Mira, hablábamos de embajadores y no sé si estés de acuerdo, pero yo creo que el mejor embajador que puede tener México es su arte y su cultura. Por todos lados, realmente lo que más se elogia de nuestro país es el arte y la cultura. Mira, yo viví 25 años, Mauricio, fuera de México. Es curioso porque me fui por 2 meses y me quedé 25 años. Bueno, y como decía mi abuela, yo me fui de México, pero México no se fue de mí. Y yo me he dedicado toda mi vida a hablar bien de México por una razón que no sé si estés de acuerdo, Mauricio. Los mexicanos somos re malos publicistas de nosotros mismos. Lo que llega de noticias al mundo de México, olvídate, es ya sean series de televisión, películas, notas de prensa, y luego son muy malas. Y luego fíjate lo que me pasaba a mí en España, de que si tú hablas de Caracas, no estás hablando de Venezuela. Si tú hablas de Nueva York, pues no estás hablando de los Estados Unidos. Si hablas de Buenos Aires, no estás hablando de Argentina. Pero fíjate que cuando oyes la palabra México, abarca desde el Bravo hasta el Suchátema. Entonces, una noticia en Chiapas del movimiento zapatista, que es un rinconcito de México, pero en el extranjero abarca México. Dicen, en México pasa tal cosa. Entonces, bueno, el hecho es que yo me le he pasado, mi querido Mauricio, hablando bien de México cada vez que puedo. Y la recomendación a nuestros queridos amigos que nos oyen es eso, que hablen bien de México. Y hablar bien de México es en muy buena parte el arte y la cultura de México. Bueno, ahora con tus buenos oficios vamos a llevar
Arte y Cultura de México al Paso. Hemos estado ya en otros consulados, en otras áreas. Fíjate qué bonito. Estuvimos en la biblioteca Bill Clinton en Arkansas, en Little Rock, y el señor presidente Clinton mandó un mensaje grabado en la inauguración, dando la bienvenida al maestro José Sacal. Fue muy, muy lindo. Comenzamos en Washington y bueno, llevamos una gira muy, muy, muy interesante. Y en mi programa de Mexicanos por el Mundo, lo que les recomiendo es esto. Yo voy a aprovechar para invitarte el próximo miércoles, Mauricio, a nuestro programa de Mexicanos por el Mundo, porque voy a entrevistar a una chica mexicana en Australia que nada más ha recorrido toda Australia, Nueva Zelanda, etcétera, en bicicleta, pero ¿qué crees? Con la bandera de México en los hombros. Entonces, y lo que tratamos es que fíjate qué desgracia, cuando la gente en México oye, Mexicanos por el Mundo, piensan en la gente trabajadora en Estados Unidos, cuando hay verdaderos genios, prodigios, gente bien interesante y bien valiosa, mexicanos por el mundo. Y eso es lo que tratamos de hacer en nuestro programa. Y entonces reiterarte, mi querido Mauricio, vas a ver que cuando te llegue la obra del maestro Sacal, la vas a disfrutar, te vas a sentir muy orgulloso de tu hospitalidad, vas a ver. No, pues, la verdad es que muchísimas gracias, digo, para nosotros que nos hayan considerado para poder tener la obra del maestro Sacal aquí, pues, es muy importante. Yo, como decía antes, me parece a mí que la cultura es uno de estos temas que busca que comprendan mejor al país, que entiendan la historia, que entiendan las actitudes, etcétera, ¿no? Te digo, yo creo que funciona de dos maneras. Le presentas a la población local la cultura del país, mientras a tu gente le acercas un pedacito de México también, que también es bien importante, ¿no? Entonces, yo coincido en Estados Unidos tenemos gente valiosísima. Digo, de entrada, todos nuestros trabajadores, toda la gente, indocumentada o no, tiene una labor importantísima. No por nada, durante la pandemia, por ejemplo, a nuestros connacionales los denominaron como personal esencial, ¿no? A final de cuentas son los que están trabajando, son los que ponen la comida en la mesa. Pero fuera del trabajo, la verdad es que nuestra comunidad aporta, no nada más recursos, aporta cultura, aporta mejores experiencias. Entonces, nuestra comunidad, la trabajadora, aporta muchísimo a la sociedad estadounidense. Uno, ¿no? Entonces, tú tienes a toda esta comunidad trabajadora, con o sin documentos, da igual, pero siguen haciendo las mismas aportaciones. Y efectivamente tenemos también a gente muy valiosa en otros sectores, ¿no? En ciencia, en tecnología, ¿no? La Cancillería, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, tiene algo que se llama la Red Global. Y un poco lo que hace la Red Global es tratar de juntar a este tipo de, por ejemplo, de profesionistas también, que están en diversas partes en Estados Unidos, y un poco tratar de vincularlos para que busquen hacer proyectos en beneficio de nuestra comunidad, no nada más en Estados Unidos, pero también en México, en las poblaciones de origen de nuestra comunidad que está afuera, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que todos nuestros trabajadores, toda nuestra gente, a final de cuentas, se vuelven pues representantes también del país, ¿no? Y aquí en Estados Unidos la posición que tienen pues, es importantísima. Y obviamente es claro cómo la cultura mexicana en este país ha ido avanzando muchísimo, ¿no? No nada más por la gastronomía, y ahora ya tenemos
restaurantes mexicanos en todos lados, de diferente índole, ¿no? Pero precisamente la cultura, las exhibiciones, el teatro, el cine, y resulta que en todos los eventos que hay culturales, no nada más en Estados Unidos, en el mundo, se llenan, ¿no? Creo que la gente, digo, en Estados Unidos es diferente porque estamos aquí en la frontera, ¿no? Pero si tú hablas de Europa, si tú hablas de Asia, si tú hablas de África, la gente quiere conocer más a México, quiere tener más muestras culturales de México, ¿no? Entonces yo creo que es una labor bien importante que hacen, ahí sí entran todas nuestras embajadas en el mundo y todos los consulados en el mundo, entran a este tema cultural que, como yo te decía, yo creo que son de estos temas que ganan mentes y corazones, como te digo que dicen aquí en Estados Unidos. Y yo creo que son de estos temas en los que pretendemos nosotros a través de la cultura combatir algunas de estas luego posiciones internacionales que tienes ahí de estos discursos de odio y demás, ¿no? Entonces, a través de la cultura es demostrar, esta es la parte más bonita que tiene México, ¿no? Además de su gente, por supuesto. Pero bueno, un poco toda su historia, sus tradiciones, su herencia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y también es una de las prioridades que tenemos en las representaciones de México afuera. ¿Cómo promueves más este tipo de actividades culturales en tu zona? No, y fíjate algo, porque te digo, yo lo viví, porque te digo, yo viví 25 años fuera de México. México es un país que le es simpático, Mauricio, es simpático en el mundo, nos tienen aprecio, les caemos bien, a diferencia de otros muchos, ojo, pero México es un país que caemos bien, somos amables, simpáticos, agradables. Yo en España, por ejemplo, ya no te cuento lo que era Cantinflas o lo que era el Chavo del Ocho, o sea, que eran institución en España, la música mexicana, bueno, ahí José Alfredo Jiménez y compañía eran una maravilla. No sé si te conté una anécdota que tuve muy simpática porque yo tomaba a mis hijos, me los llevé muy chiquitos de 7 y 12 años, junto con mi esposa, y los fines de semana, Mauricio, nos íbamos a pueblear por España, o sea, nunca tomamos una carretera principal, sino que nos íbamos a pueblear. Y un día paré en un bar de carretera, me bajé a comprar un botellín de agua para mi esposa, y dejé la puerta abierta del coche y traía yo un disco, una CD de José Alfredo Jiménez, no sé, te conté la anécdota. Resulta que cuando regreso a mi coche hay una persona ahí en la puerta y me dice, el dueño del coche, dice, porque yo soy el dueño del restaurante. Y entonces, por favor, pase usted, coma todo lo que se le pega la gana, lo que sea, pero por lo que más quiera, regáleme o véndame su disco de José Alfredo. Le dije, hombre, olvide, yo ya veré cómo grabo otro, usted no se preocupe, se lo di. Bueno, al fin de semana siguiente, Mauricio, otra vez nos fuimos a pueblear. Pues, ¿qué crees? Que todos donde íbamos parando alrededor, todos estaban tocando a José Alfredo y se sabían de memoria las canciones. Bueno, es algo que da una gran alegría, gran satisfacción, porque te digo, México somos un país simpático, la gente nos quiere y la gente nos aprecia. Y así como esto, el resto pues del arte y la cultura. Yo tuve oportunidad, fíjate, en el 2010, para celebrar el Bicentenario, pedí a muchos artistas mexicanos que donaran una obra para mandársela a nuestro consulado de México en Shanghái. Lo estaban inaugurando, estaba de
cónsul adscrito, un sobrino mío, hijo de mi hermana, se llama Andrés Peña, no sé si te tocó conocerlo, pero entonces le mandé una litografía de Raúl Anguiano. Me dijo, oye, el consulado es enorme, esto aquí no me sirve. ¿Y qué crees? Que me puse a pedirle a mis artistas amigos que donaran una obra para nuestro consulado de México en Shanghái. Cuando llegamos a 58, le tuve que parar, porque ya no había forma de seguir mandando tanto, ¿no? Pero de eso quedó constancia en un librito. Le pedí a Claire, nuestra directora de operación y logística, que te voy a mandar un libro de la obra que mandamos a nuestro consulado de México en Shanghái, porque es que eso es lo que más une a México con el mundo. Y te digo que ahora tanto la jefa Silvia Sacal y todo su equipo, estamos súper agradecidos. Creo que ya te conté la vez pasada que entregamos una escultura de Sacal en el Instituto Cervantes de Madrid, que inauguramos una escultura del maestro Sacal en Reforma y Periférico. Todo esto, sí, yo creo que yo te lo conté, pero como va variando nuestro público, ahora aprovecho y se los comento, porque es la obra de un gran mexicano universal. La exposición, como tú habrás visto, en una magnífica invitación que ya preparó tu equipo de trabajo en Houston, se llama Sacal, un mexicano universal. Y entonces, pues mira, estoy aprovechando para hacer mi comercial, jalar agua a mi molino, mi querido amigo, porque bueno, tu labor es fantástica, pero nuestra labor de promover México en el mundo, pues creo que también es muy importante. O sea, México es México mágico, Mauricio. O sea, México es un país que tiene una cantidad de maravillas. Fíjate que es curioso. Entrevisté a una persona en Canadá y le dije, oye, ¿cómo ven México en Canadá? Me dijo, pues mira, yo no sé cómo lo ven, pero los que regresan de México regresan enamorados de México, del clima, de la comida, de la gente. Tú lo acabas de decir, los mexicanos somos bien afectuosos y bien amables, y además somos 130 millones de gente buena, Mauricio. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, y yo creo que en general al mexicano se le reconoce por eso, y como dices, a nivel internacional, el mexicano es muy bien recibido en todos lados, son los que ponen el ambiente en donde estemos, ¿no? Eso se vio, por ejemplo, ahora en el Mundial que hubo en Qatar, ¿no? Que la Cancillería estableció ahí su centro México, y la comunidad mexicana, pues era la segunda más grande que hubo ahí en el fútbol, ¿no? Entonces nos conocen por diferentes cosas, pero como decía yo, todos los eventos vinculados por México tienen una gran audiencia porque hay mucho interés por seguir conociendo al país, ¿no? Todo el mundo sabe que es un país que tiene unas riquezas impresionantes, y entonces cada vez que se hace algo, esperan conocer algo diferente, ¿no? Y la gente de veras se vuelve loca para el tema que sea, sea gastronomía, sea pintura, sea escultura, sea cine, sea teatro, ¿no? Y un poco el chiste es poder lograr ese tipo de actividades. Fundaciones como las de ustedes, les agradecemos mucho porque también es parte de el trabajo que tenemos que hacer nosotros, y vincularnos con fundaciones como las de ustedes para poder mostrar, en este caso, un artista como José Sacal, ¿no? Y seguirlo teniendo presente aquí a nivel internacional, pues es muy valioso.
Entonces, sí, nosotros agradecemos todo el apoyo que nos dan fundaciones como las de ustedes para poder tener este tipo de eventos. Yo desde que empecé un poco a ver, y en esas estamos ya concretando, como decíamos, la exhibición, cuando lo empecé a comentar, la gente estaba maravillada, ¿no? Un poco vieron las fotografías de las piezas que nos enviaron ustedes y pues estaban fascinados, dijeron, esto lo tiene que conocer aquí medio mundo, ¿no? Entonces ahora estamos buscando dónde la vamos, ya habíamos definido un lugar, pero ahora quieren otro donde haya todavía más tráfico, entonces estamos viendo porque quieren que más gente tenga oportunidad de tenerla, ¿no? Los consulados, en esta ocasión, como ya sabes, esa la vamos a poner en otro lugar. Pero luego los consulados, cuando tenemos oportunidad de tener una exhibición también in situ, aquí en las instalaciones, es bien importante porque también le damos la oportunidad a la gente que viene, por ejemplo, a hacer algún trámite, de poder ver una exhibición que a lo mejor no necesariamente tiene tiempo o va a ir a un museo, a una sala, a un edificio a verlo, ¿no? En el caso de la de Sacal que vamos a tener aquí, lo que estamos promoviendo es un edificio que está a 3 cuadras del consulado, así que por eso también es muy importante que esté cerca de donde estamos nosotros, y eso pensamos que va a ser, le va a dar un poco más de flujo de la gente que vaya a conocer este tipo de exhibición, ¿no? Y acuérdate que hay la idea promovida por ti de que se quede, no que se quede, que vaya una pieza especial a quedarse permanentemente en El Paso, porque pues de esa manera vamos sembrando la imagen de Sacal. Sería bien atractivo, y eso es un compromiso entre tú y yo le estoy ya torciendo la mano, que no es cierto, no le estoy torciendo la mano a la jefa, a la maestra Silvia Sacal, porque ella también está encantada de que la obra del maestro esté por todos lados, pero esto tómalo en cuenta, que hay la mejor buena disposición para hacerlo. Comerciales, porque la idea de Sacal siempre fue, fíjate, llevar el museo a la gente en vez de la gente al museo, o sea, que su obra estuviera en la vía pública, que la gente la toque, que la gente se tropiece con ella. Aquí en México, enfrente a la Cancillería, lo comentamos el otro día, frente a la Secretaría de Relaciones, dentro de la Secretaría hay 2 esculturas magníficas de Sacal, y fuera de la Secretaría, en la acera, hay otra escultura fantástica de Sacal, y eso nos da gran satisfacción. Le agradecemos, en este caso, el canciller Marcelo Ebrard fue muy buen amigo del maestro en vida, buen amigo de Silvia, su viuda. Hemos tenido muchas reuniones junto con él en la casa el taller, que en la primera oportunidad que vengas a México te invito encantado de la vida a nuestro taller, donde ahí entras y de inmediato te tropiezas con Sacal. O sea que va a ser muy bonito cuando vengas. Aquí te esperamos con los brazos y el tequila abiertos, mi querido amigo. Muchísimas gracias. No, por supuesto que cuando vaya no dejaré de visitarlos, por supuesto. Qué interesante, muchas gracias. No, encantado. Y fíjate, Mauricio, nos queda un par de minutos nos comimos la hora en nada. La verdad es que nos has ilustrado maravillosamente de la fantástica labor que realizas tú, porque, mira, las instituciones no son nada sin las personas, ¿ok? La institución por sí misma es un membrete, pero ¿qué es la institución sin el ser humano, sin la persona? Entonces, creo que es de elogiar. Yo he tenido la oportunidad de presumir
a un fantástico mexicano por el mundo. O sea que te reitero, mi querido Mauricio, mi agradecimiento personal como conductor de este programa y nuestro agradecimiento en general por la labor fantástica que tú realizas para nuestros connacionales, o sea, pues para que la verdad, esta gente que, porque mira, emigrar, y tú te has hecho un estudio importante sobre la emigración, emigrar es algo tan novedoso que dicen que Jesús, María y José fueron los primeros migrantes, ¿ok? Pero la migración se ha dado desde los fenicios, ¿ok? Entonces, este último minuto que nos queda de programa, reiterarte eso, mi agradecimiento, decirte que ha sido un honor para nosotros tenerte en este programa y que recibas el abrazo y los saludos de los mexicanos que nos quedamos de este lado, ¿ok? Pues muchísimas gracias. Yo simplemente concluiría agradeciéndote a ti personalmente la invitación a la Fundación Sacal por este esfuerzo que estamos teniendo para traer la exhibición y aprovechar que estamos en el Día Internacional de la Mujer para reconocer a todas las mujeres. Hoy yo en mi caso, un poco hablando de la labor, quiero decir que los encabezamos los consulados, podemos hacer la labor que tenemos por el compromiso de las gentes que trabajan con nosotros. El compromiso del personal que trabaja es importantísimo. En mi caso, más de la mitad son mujeres, ¿no? Entonces, hoy les reconocía a todas esa dedicación, ese esfuerzo que realizan, y lo hago extenso a todas los personas que trabajan en nuestra red consular, que la verdad es que son gente que tiene la camiseta muy bien puesta y que nos permite brindar el apoyo que brinda esta red consular en Estados Unidos. Así que te agradezco mucho la oportunidad de presentarme, de platicar un poquito del consulado, y espero verlos muy pronto y agradecer al auditorio su presencia. Y gracias a ti. Gracias, mi querido amigo. Recibe un muy caluroso abrazo. Igualmente, que estén muy bien. Muchos saludos. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.